seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendía a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos unimos a esta oración de Jonás. Como dice el versículo 2, estamos invocando al Señor en la angustia y esperamos que Él nos oiga. Pero la idea, hermanos, de este capítulo es un capítulo, hermanos, que cuando se trata del libro de Jonás, casi nunca lo tomamos en cuenta. Cuando usted normalmente escucha y habla o hablamos acerca de la historia de Jonás, se menciona el primero y a partir del 3 cómo él predicó, pero el capítulo 2 casi nunca lo tomamos en cuenta, pero sin duda alguna es como la columna vertebral del libro. Y una de las cosas, hermanos, es porque este hombre que, como hemos escuchado, venía en descenso, algo llamativo del capítulo 1 es que el Señor le habla, y en la medida que él va huyendo de la presencia del Señor y hundiéndose, no vemos a Jonás en todo el capítulo hablando con el Señor. El Señor habló con él, pero él no con el Señor. Y en la medida que se va separando más de su voluntad, la situación cada vez es peor. Sin embargo, hermano, aunque geográficamente pudiésemos decir estaba más cerca del Señor, su alma estaba más lejos. Pero este capítulo comienza, hermano, dentro del vientre. En la parte más profunda, allí es donde él se acercó al Señor. Y eso nos llama poderosamente la atención, hermano, que nuestra situación geográfica y nuestra situación física no siempre tiene que ver con nuestra situación espiritual. Este hombre ahora estaba en lo profundo y ahí habló con el Señor. Otra cosa, hermano, a nivel general de ello, es que este capítulo revela algo que no vemos en el 1. En el 1 vemos a un Jonás frío, a un Jonás que aún dice: láncenme al mar. Parece que no le interesaba nada, pero en el capítulo 2 es donde vemos el sentir de él en el corazón. En el 1 vemos su apariencia, pero luego de lo que está pasando, que pasó en el 1, en el 2 vemos su corazón. Y su corazón cercano al Señor, porque creo que no hay ocasión para un creyente mejor demostrar su corazón que en la oración. Y por eso, hermano, me gusta mucho cómo el Espíritu Santo ha mostrado este capítulo, porque la restauración de Jonás, que comienza aquí, como acabamos de escuchar, esa paloma subiendo, empieza, hermano, con la oración, no con un propósito de labios que él pudo haber dicho: bueno, de ahora en adelante voy a empezar y voy a encomendar mi camino y voy a restaurar todas las cosas. No lo hizo con una frase, hermano, lo hizo con una oración, es decir, su cercanía al Señor. Quisiera, hermano, muy rápidamente dividir el capítulo en 3 partes. Una, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, la acción de gracia de Jonás, cómo él le agradece al Señor. Luego, hermano, el versículo 7 y 8 podemos ver, hermano, su arrepentimiento, su contrición.
esa forma como él siente ello. Y el versículo 9, hermanos, pudiésemos ver ahora su nuevo propósito, su rededicación. Entonces, viendo, hermano, de esta manera, sí, otra cosa llamativa que pudiésemos ver de todo el capítulo es que, aunque es una oración en un momento de crisis, no se ve petición. En la oración, hermano, se ve agradecimiento. ¿Y por qué Jonás agradecía si estaba en ese lugar? Mire, por eso empieza el capítulo, la oración, diciendo que él invocó en su angustia al Señor y el Señor le oyó. Desde el seno del Seol clamó y el Señor le oyó. ¿Cómo no se va a sentir agradecido cuando él estaba consciente que había desobedecido al Señor, se había apartado de él? Pero él sabía aún en medio de donde estaba, en el vientre de aquel pez. Hay una versión de la Biblia que traduce pez como monstruo marino. Me gustó bastante esa forma de verlo, porque no sé qué tipo de pez era ni qué tipo de monstruo. La Biblia no lo revela y de verdad no tengo conocimiento sobre ello. Pero lo cierto, como escuchamos, era un milagro. Él no solamente estaba allí dentro, porque como aprendíamos, a él lo lanzaron al agua y se iba a morir. Pero el Señor usó ese pez para ello. Esta oración, hermano, vamos a aprender varias cosas con la ayuda del Señor. Y una de ellas, hermano, es que, por ejemplo, el versículo 3, él está consciente de algo. Él le dice al Señor: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él no le está echando la culpa, hermano, a los marineros, ni le está echando la culpa a las circunstancias. Él está consciente que detrás de todo lo que pasó está el Señor. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Uno se da cuenta en ese agradecimiento que, aunque eso pasó, él dice en el versículo 4: desechado soy de delante de tus ojos. Él está reconociendo cómo él se apartó del Señor. Sin embargo, el versículo 4 termina diciendo: mas aún veré tu santo templo. La misericordia del Señor a pesar de su desobediencia. Hermano, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y esto es algo que Jonás lo entendió allí. Y qué bueno, hermano, cuando nosotros lo entendamos. De una manera general también, hermano, pudiésemos decir que Jonás pudo haberse quejado por estar en el vientre de aquel pez, un lugar que nadie quisiera estar. Pero Jonás agradece. Da gracias a Dios en todo. Hemos aprendido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás estaba consciente de algo que a él se le había olvidado y que a mí se me olvida con tanta frecuencia. Hermano, lo que hoy tenemos siempre es más de lo que nosotros merecemos. Jonás, en ese momento, él debió haber estado muerto. Pero aunque estaba en lo profundo del vientre de aquel pez, él está dando gracias porque no está muerto. Porque la misericordia de él, el Señor, lo guardó y lo mantuvo en ello. El versículo, hermano, 5, para terminar esta primera parte, nos habla a nosotros de que la circunstancia, la disciplina que el Señor usó, llegó. Porque Él dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Él está hablando de la circunstancia, pero está hablando de que todo eso le tocó el alma. Hermano, y a veces las cosas que nos ocurren, nos toca el cuerpo, nos toca los sentimientos, pero si no llega al alma, no está haciendo el efecto. Gracias al Señor que a Jonás le llegó donde el Señor quería que llegara, y por eso hay esta oración de arrepentimiento, esta oración de restauración. Uno se da cuenta, ya en la otra sección, el versículo 6 nos habla, pudiésemos sugerir de una manera profética lo que el Señor habló y habíamos escuchado en la introducción. Él dice: descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y uno, cuando lee ese versículo, uno piensa en el Señor.
porque ese versículo describe lo que el Señor padeció, cómo Él fue enterrado, sepultado, pero el Padre lo sacó con poder de ese lugar. Y quiero, hermano, finalizar mencionando las causas. Por ejemplo, el versículo 8 nos dice una de las razones que debemos aprender, que Jonás entendió por qué él se separó. Él dice que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esa es una experiencia que el creyente puede vivir. Cuando el creyente empieza a ver la vanidad que este mundo ofrece, vanidades ilusorias, cosas que ilusionan al hombre y te dan ánimo, haz esto es mejor, pero es sin peso, es vanidad. El creyente que pone su esperanza y su vida como primer propósito en eso, está abandonando la misericordia del Señor. Jonás lo vivió. Y por eso él está consciente, está dando esta declaración. Y por eso termina, hermano, la oración diciendo de esa manera, que él ahora con voz de alabanza va a ofrecer sacrificio. Pero esto suena solamente de palabra. No, él dice, yo voy a pagar lo que prometí. Es decir, hermano, el sacrificio que el Señor quiere, la mejor alabanza para el Señor, no es tanto lo que yo diga, sino que yo cumpla lo que Él encomendó en mi vida. Y así, hermano, Él termina eso. Y por eso, hermano, aunque Jonás no vemos en la oración pidiendo, Señor, sácame de aquí, estoy en este lugar, Él no pidió nada, Él estaba agradeciendo. A pesar de todo eso, el Señor, al ver su restauración, sale de aquel lugar y el Señor manda que el pez lo vomite en la tierra. Entonces, hermano, Señor nos ayude para sacarle provecho a esta porción, a esta oración que casi nunca mencionamos, pero es una oración con verdades que nos van a ayudar mucho. Me llamó la atención el caso del capítulo 1, donde Dios descubre lo que había propiamente en el corazón de Jonás. Dios no encubre el pecado, Dios revela el pecado. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 7. Allí estaba un hombre con un pecado oculto. Y Dios propiamente sacó a la luz aquel pecado hasta que aquel hombre lo confesó y recibió el juicio debido. Uno nota aquí el caso de Jonás, versículo 7. Allí pone Dios en el corazón de aquellos que echen suerte. ¿Con qué objetivo? Para revelar el problema de Jonás. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Dios lo señaló. Este es el problema, este es el hombre del problema. Y entonces uno nota aquí que el pecado no queda oculto. Dios lo saca a la luz. Y es interesante lo que dijo el Señor Jesucristo allí en el capítulo 4 y versículo 22 del Evangelio de Mateo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. De manera que ahí uno ve, había algo, y ese algo estaba en el corazón de Jonás. Pero es importante notar también la restauración. Uno nota eso en este capítulo 2, versículo 3, dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. A veces el creyente tiene que tocar fondo, llegar como si fuera hasta lo último, para reconocer su pecado. Me rodeó la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Él dice en el versículo 4,
que había sido desechado. Pero en el versículo 4 aquí mismo habla de su fe. Entonces dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él tenía fe de que él iba a salir de todo aquel problema y que todavía él iba a ver su santo templo. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó, ¿hasta dónde? Hasta ti, en tu santo templo. De manera que uno ve la restauración aquí de Jonás. Hay una restauración en este hombre, reconociendo pues hasta dónde había llegado, pero entonces orando para entonces Dios exonerara su pecado. Nos acordamos de David. David, una vez que confesó el pecado, hasta ahí llegó. Allí el profeta le hace ver el pecado y él reconoce, he pecado. Pero el profeta le dice, pero Dios ha remitido también tu pecado. De manera, hermano, que el Señor nos ayude para tener en cuenta esto. Necesariamente es llegar a fondo, tocar el fondo para reconocer nuestra maldad, pero para confesar también nuestro pecado. Quería preguntar, hermano, estos 3 días que nos dijo nuestro hermano Rubén, del capítulo 17, que lo añade al capítulo 2, dice allí, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y comienza el 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Entonces la pregunta mía es, estos 3 días, 72 horas por decir así, ¿fueron necesarias o parte de la restauración? O sea, que no fue que él entró al pez, fue hundió y ahí oró y después salió, sino que él vivió todas estas horas en ese vientre, latiendo, viendo las algas, las aguas entrar, y había aire para respirar. Mi pregunta es, ¿esta oración vino a raíz de toda esa experiencia en medio de aquella profundidad, de aquellas tinieblas? ¿Fue necesario el precio, pagar el precio? No sé si logro hacerme entender con mi pregunta, ¿no? ¿Usted sabe lo que está metido en lo profundo del mar y en el vientre de un gran pez? Usted dijo que había entrada de aire para respirar. No estoy seguro porque todavía estaba hundido. Él estaba consciente o inconsciente o semi-inconsciente. Lo cierto es que él estaba hablando con Dios, pues. Pero no sé qué dicen aquí los doctores, pues. ¿Qué había pensado? Está preguntando de los médicos. No, usted. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice, hermano Miguel? ¿Había pensado en eso? Yo veo que estaba consciente, sí. Yo no sé si la referencia que me rodearon las algas era que se estaba hundiendo y en ese momento entonces el pez lo traga, y en ese periodo de tiempo que ya señaló nuestro hermano, Dios está tratando con sus siervos, pues, pero realmente hay cosas que quedan para nosotros desconocidas, las creemos con todo el corazón, hermanos. Esto no necesitamos que haya una explicación científica de este milagro, porque los milagros no se explican científicamente, hay un poder sobrenatural. Dios está obrando a través de este milagro. Entonces, no solamente es el milagro de Jonás dentro del vientre, sino el periodo en que él está. Porque yo leí, cuando uno lee sobre esto, entonces hacen alguna alusión de un barco ballenero
cayó una persona y las ballenas no se tragan, que habla de un gran pez. Me gusta la idea de un monstruo marino, y hay animales marinos que se desconocen, hermanos. Esos son desconocidos. Nosotros no sabemos todo lo que está debajo del mar. Estábamos hablando en estos días que el hombre conoce más del espacio que lo que está en las profundidades del mar. Conoce más acerca de la luna y otras cosas del espacio que lo que está debajo del mar. Entonces, este milagro lo creemos con todo el corazón, no tenemos una explicación, pero creo que estaba consciente. Cuando él estaba orando aquí, estaba en plena conciencia de sus facultades. Eso es el poder de Dios. Pero me llama la atención ese método que Dios emplea. Es el método para restaurar a su siervo. Ya estamos oyendo de que Dios está obrando, sacó a la luz el pecado. Él da una muestra de sensibilidad y de amor hacia esos marineros. Yo soy el responsable, tomadme y echadme al mar. Y entonces, en la hora precisa, hermano, en una tempestad, a la hora precisa, en el lugar preciso, en el mar, aparece ese pez. Ese es el método que Dios va a emplear. Es su Hijo, y Dios tiene diferentes métodos para llevarnos a la restauración. Hermanos, no necesitamos tocar fondo para ser restaurados. Ojalá que al primer paso nos restauremos. Ojalá que no lleguemos a la provincia apartada y sintamos el hambre para la reflexión. Qué bueno es que cuando apenas uno está dando un paso en descenso, el Señor le permita que uno vea: no estoy obrando bien. Estoy mirando a esa mujer indebidamente. No, eso no está bien. Voy a cortar con esto. No necesitamos llegar hasta el fondo. En el caso de Jonás, como bien citó don Emisael, él llegó al fondo. Pero el Señor nos guarde, hermanos, que no lleguemos al fondo. No es necesario llegar allí, que seamos restaurados. Pero Dios tiene un método. Aquí está el método divino. Aquí está ese milagro. El momento, la hora precisa para que el pez se trague a Jonás. Pero aquí hay algo que a mí me ha gustado mucho. Cuando este pez se traga a Jonás, yo me imagino que cuando él vio ese monstruo marino, si lo llegó a ver antes de ser tragado, cuánto terror, cuánto pánico al verse dentro de ese animal. Pero ese gran pez y esa circunstancia era la misericordia y la gracia divina. Dios lo estaba protegiendo. Y quisiera hablar al corazón de algunos hermanos que sufren. Ayer estábamos conversando con una creyente en medio de sus luchas y sus pruebas. Y hay ocasiones en que Dios nos muestra su gracia y su misericordia, aún con monstruos marinos. Ese monstruo marino era la gracia de Dios y la misericordia de Dios para su siervo. En apariencia la circunstancia era terrible, pero detrás de esa circunstancia estaba la gracia de Dios y el amor de Dios para su siervo. Hay cosas que nosotros no entendemos. Las circunstancias, como dice, contradicen su amor. A veces las pruebas que uno pasa como que contradicen su amor. Esto no puede ser el amor de Dios. Pero esa circunstancia que estaba viviendo Jonás dentro del vientre del gran pez fue una muestra de su gracia y de su misericordia. Y termino, porque yo no sé cuántas citas hace Jonás de las Escrituras. Él chequeó, don Samuel, creo, no sé si más de 7 veces cita las Escrituras. Él está citando los libros de los Salmos. Usted puede ver varias citas. Yo anoté, por lo menos en versículo 3, está citando el Salmo 69, versículo 14. En el versículo 3 cita el 42. En el 4 cita el 118 del libro de los Salmos. En el 5 cita el Salmo 69. Y en el 6 cita el Salmo 42. Y él hace varias citas
del libro de los Salmos. Me llama la atención, hermanos, cómo fue que el Señor en esa circunstancia, Jonás en su oración cita las Escrituras. Yo aprendí, hermanos, que algo que nos ayuda en la oración es la misma palabra. O sea, hay nuevos hermanos, nuevos creyentes, y a veces nosotros nos queremos parar e impresionar a otros o impresionar a Dios, pero la palabra es la que nos va a ayudar a la oración. Y yo he citado en otras ocasiones lo que escuché de don Cristian Chirinos. Don Cristian Chirinos fue un siervo del Señor muy poderoso, Dios lo empleó poderosamente. Me acuerdo clarito la vez que vino don Cristian Chirinos para una conferencia aquí en Los Flores de Catia, y él estaba pidiendo el baño con premura porque estaba asustado porque le tocaba predicar, y nos quedamos sorprendidos los que estábamos haciendo la cola, cómo este hombre está tan angustiado para predicar. Era un hombre de Dios. Y él estuvo una vez con un siervo del Señor que visitó Venezuela, y él notaba que ese siervo del Señor tenía una libertad para abrir las Escrituras. Él abría con libertad las Escrituras, y cada ministerio de ese hombre era un ministerio con sazón. Pero él, como se quedó en algunas ocasiones durmiendo en la misma habitación con ese hermano, él notaba que no lo veía de rodillas, lo veía leyendo su Biblia, pero no sobre sus rodillas tanto. Y entonces un día no aguantó más y le dijo: mire, don fulano, yo tengo una lucha. Yo a usted lo he visto varias veces leyendo las Escrituras, pero lo veo que poco está sobre sus rodillas. Y el hermano se sonrió y le dijo: oye, hermano, lo que pasa es que yo procuro, cuando leo la Biblia, la misma palabra me ayuda a orar. La palabra que estoy leyendo me ayuda en ese momento a frenar y a elevar una oración al Señor. Está leyendo algo y está orando las Escrituras. Vamos a utilizar ese término: orando las Sagradas Escrituras. Aquí está Jonás. No tuvo la oportunidad, hablando reverentemente, de llevarse algún libro, alguna porción de la palabra de Dios, pero es que la tenía en su corazón, la tenía en su cabeza, tenía la palabra de Dios, y en esa circunstancia el Espíritu de Dios trajo versículos que ya había almacenado en su corazón para que le ayudaran en estas circunstancias. Hermano, me enseña que en las crisis y en los procesos de restauración y disciplina, la palabra de Dios juega un papel clave e importante en mi oración y en mi restauración. Una pregunta, hermano, y me la estaba haciendo porque aquí dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, pero dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y sabemos que en la Biblia el seno del Seol es el lugar de los muertos. ¿Será que él en esos 3 días estuvo muerto o estaba a la puerta de la muerte? Es una pregunta. Bueno, tengo una inquietud en cuanto a la quietud que tuvieron los marineros, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12 dice: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Ahora, hermano, estos hombres con esta inquietud que tuvieron, con todos estos afanes, con toda esta angustia, con el miedo, con todo lo que pasaba, quizá pudiesen haber agarrado este culpable y chavo. Pero yo, versículo 12, que me llama más la atención, le respondió, perdón, en el versículo 11, le dijeron: ¿qué haremos contigo? Que puso a aprender, hermano, aquí estos 3 versículos. ¿Qué haremos contigo?
Otra cosa es que debemos dar la oportunidad a los que hacen su pregunta y cuando esa se responda, otro hermano con ejercicio vuelve a hacer otra pregunta. De lo contrario nos vamos a embotar. Como tengo ese micrófono aquí cerquita, voy a procurar decir algo y aquí los que están son señores van a responder las respuestas que hagan los demás. Hace muchos años estaba hablando con don Santiago Gonli, específicamente. Y estábamos tratando sobre los estudios bíblicos. Una de las cosas que me dijo, me enseñó a tener quietud, porque una de las cosas que me dijo es: cuando usted vaya a un estudio bíblico, no se angustie, no se preocupe. El Señor le va a dar de palabra. El Señor se encarga de todo eso. Entonces, aún el que expone, como el que responde, como el que hace preguntas, hagámoslo en quietud y en paz. No nos desesperemos en ningún momento, porque cuando nosotros nos desesperamos para hacer las cosas, ya estamos mal. Ahora, estaba pensando en otra forma de ver a Jonás. Es que el mismo don Santiago, él me dijo, un estudio se encabeza con la primera palabra. Usted que me está viendo así, no sé si usted está de acuerdo. Tranquilo, es que este está mal cocido. Y me llama la atención, pues, que esto empieza con una gran ciudad. Eso solamente nos invita a darnos un paseo por todo el libro. Una gran ciudad. Para Dios no la veía como una ciudad de impíos y de gente que no, una gran ciudad. Para Dios las cosas valen, porque nadie está vivo porque quiere estar vivo. Está vivo porque Dios quiere que viva. Una respuesta a su gracia. Pero yo no puedo, tampoco quiero, podemos decir que en el capítulo 2 tenemos la profundidad de una verdad revelada. No solamente Jonás estaba viendo, contemplando al nivel de las algas que se dan en el fondo del mar, en las profundidades, estaba viendo profundidades de Dios. Y ahí fue donde él se expresó. El creyente necesita expresarse, necesitamos alabar al Señor. Si tenemos deseo de alabar, alabemos al Señor. Sentimos deseo de orar, vamos a hacerlo. Este capítulo 2 nos enseña sobre varias cosas grandes. Entonces dice que era lo que los ninivitas no tenían y él debía de alcanzarlos también, como todo predicador. En el versículo 4, mas aún veré tu santo templo. Esa es una gran fe. Los millones de almas que cubren la tierra no pueden decir esto. Esto nos confirma que Jonás era creyente, pertenece al grupo de los santos del Antiguo Testamento. Entonces dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Podemos decir, hay grandes oraciones de emergencia. Imagínese usted el lugar donde estaba aquel hombre, pero también nos ayuda, por más difícil que sea el lugar que usted ocupe, para Dios no hay nada imposible. Así que entonces este hombre nos enseña sobre esa gran oración a tiempo, pero dice el versículo 9 terminando, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces ya hemos oído, el predicador tiene que estar claro sobre su mensaje. Decíamos en la semana pasada, si una persona o quien sea, cuantos sean,
está pensando que con la elocuencia, la forma de exponer las escrituras y todo aquello de un predicador hábil, él va a ser salvo, él está mal. Porque la salvación es de Jehová. Entonces lo que tiene que procurar un predicador es presentar al Señor. Y otra cosa que quiero dejar en el aire para los aspirantes y los que anhelamos la generación de relevo, los que tienen el deseo de servirle al Señor. Casi es desconcertante que si uno, eso lo ve el pueblo, un hermano que puede tener sus dotes espirituales, sus capacidades, su gracia para entrar y salir dentro del pueblo del Señor, y hay un ejercicio, pues, es que él debe de aprender lo que Jonás no quería aprender. Y en eso me explico, pues. Hay un hermano que quiere y tiene planes y otros lo observan. Y hay inquietud, ¿qué propósitos tiene? Si llega a servirle al Señor, ¿dónde lo va a hacer? ¿Qué está pensando? ¿Dónde servirle al Señor? Yo creo que todos vamos a esperar que ese hermano nos diga dónde el Señor me envíe. Porque nosotros no podemos escoger el lugar, personalmente no debemos de escoger el lugar donde queremos servir al Señor con facilidad, contando algunas cosas favorables. Eso no es lo que va a animar a nadie para tener y ver, concluir que ese hermano va a salir a la obra. Tiene que ser una persona desprendido y a la suerte de Dios. Si usted me dice, bueno, pero usted nunca ha salido de Caracas. Yo nunca tuve realmente la seguridad de que yo quería estar en Caracas. A mí me aconsejaron los mayores, entre esos don José Naranjo, don Santiago Gonli, don Eduardo Felfi, no salga de Caracas. Si usted quiere saber dónde podría yo, díganos dónde le gustaría a usted servir al Señor. Si yo hubiera tenido menos años y menos compromiso y se me hubiese olvidado los consejos que me dieron los mayores, yo hubiera tenido el deseo en el alma de quedarme en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Campo solitario, al siervo del Señor. No logré verlo, era un señor anciano, donde habían ya puertas para estar en la frontera, estar en Panamá y de ahí atender algo en Costa Rica. Y quiero dejar esto como parte de lo que estoy diciendo, porque el misionero no se encierra. Un misionero es, vamos a decir, utilizando la palabra internacional. Y por eso nosotros hemos recibido aquí misioneros de Australia, del Canadá, de Irlanda, Estados Unidos, la India. Y así es que el Señor nos ayude. Vuelvo a decir, como dijo nuestro hermano, este es un gran libro que nos presenta un gran avivamiento en el capítulo 3, que a mí me hubiera gustado oír a Jonás, como ese hombre se paraba aquí con un mensaje contundente. Tendría que tener una potente voz. Nínive, de aquí a 40 días será destruida. Eso penetraba al corazón del pueblo quien lo oyera, hasta que atravesó a las partes de adentro al rey mismo. Ese era el mismo mensaje.
sin quitar ni ponerle. Sin quitar ni ponerle ni adornarlo. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Y eso era suficiente. Y él les llegó a entender: la salvación es de Jehová. Hermano Miguel, hay dos preguntas pendientes. Si no ha dicho nada, lo que estaba Hermano, usted hizo la pregunta en relación con la mención del seno del Hades, del Seol. Seol es la palabra hebrea, Hades es la palabra griega que se usó para traducir Seol del hebreo al griego. Está claro, Seol en el Antiguo Testamento es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento. En esta versión de 1960, esta revisión, optaron, en vez de poner infierno, como estaba en la versión antigua, por la influencia de la versión latina de San Jerónimo, que él cada vez que encontró en el hebreo Seol y en el griego Hades, él puso infernus en latín. Entonces eso influyó en las primeras traducciones, tanto para el inglés, porque la versión del Rey Santiago usa infierno en todas esas menciones al Hades o al Seol. Entonces ellos quisieron corregirlo y lo que hicieron fue transliterar la palabra. Aparece Seol, pusieron Seol. Aparece Hades, pusieron Hades. Pero el Hades no tiene que ver con el cuerpo muerto, es con el alma separada del cuerpo cuando el cuerpo muere. Por supuesto, yo tengo que morir primero para poder estar separado de mi cuerpo y entonces estar en el Hades, sea o en el lugar de tormento, si muero en mis pecados, o en el lugar de consuelo, que es el paraíso que el Señor llamó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor estuvo en Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni mi cuerpo que vea corrupción. Entonces, sencillamente que cuando hay la resurrección de vida, Apocalipsis 20 para el reino milenario, en el Hades, o separados de su cuerpo, no quedan sino las almas de los perdidos. Y por eso que en Apocalipsis 20, en el día del juicio, el Hades y la muerte entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Estaba personificando el Hades y la muerte como si fueran unas personas, es un recurso literario, pero está hablando de ellos por su contenido. El Hades tiene las almas de los seres humanos, sus espíritus, la parte espiritual, pues, que trasciende la muerte, de los que han muerto, y la muerte tiene que ver con el cuerpo. Entonces lo entregan en el sentido de que hay una resurrección. Ahora, ¿dónde estaba él? Dice, desde el seno del Hades. Él pensó que ya estaba muerto, y de verdad, para estar en esas profundidades, yo no solamente quería preguntarle al hermano don Rubén, en 5º grado en el colegio evangélico, la señorita Fanny Goff era la que daba 5º grado, y cuando ella hablaba de Jonás, ella no refirió, o siempre refería a sus alumnos y a sus alumnas de la experiencia que hubo, que corrobora que sí hay peces grandes que pueden tragar un ser humano y después de 3 días todavía siga vivo. Porque este libro ha sido ridiculizado, tanto que un creyente dijo una vez: si dijera que Jonás se tragó al gran pez, yo también lo creyera, porque lo dice la palabra. Por supuesto, Dios nunca es ilógico, pero ella citaba esa experiencia demostrada, verificada en la prensa británica, para demostrar que sí es posible, sí se ha dado casos que son preservados al conseguir la ballena, una ballena grande,
Pero usted prefiere monstruo marino. La palabra es ballena, hermano. Perdón, un gran pez. No dice ballena, pero era grande. Tenía que tener un vientre bien grande, más grande que el de nosotros. Entonces, sí se ha dado casos que demuestran que esto no es algo imposible. Pero si dijera que Jonás se tragó el gran pez, también lo creyéramos, porque Dios no dice mentira, su palabra es verdad. Pero no es ilógico, pues. Entonces, en ese caso, él está hablando en una experiencia muy crítica en su vida. Y algunas veces Dios nos pone en las puertas del Hades hasta para salvar a una persona, para restaurar un creyente. Él es soberano. Yo no quiero irme sin decir esto. Dios es capaz de preparar una tempestad, preparar un gran pez, controlar un viento, los vientos, pero Él lo hace todo aquí. Pero en cuanto a su siervo, Él lo manda y respeta su libre albedrío. Porque Dios podía obligar, con el poder ilimitado que Él tiene, obligar a Jonás: mire, caballerito, usted no se va para allá, usted se me viene para acá, y lo obliga. Ve cómo actúa Dios. Él espera una respuesta voluntaria de mi corazón. Y nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, hermanos, somos los más indicados para responder a su voluntad de manera voluntaria y constreñida por su amor. No vivimos para sí, ni morimos para sí. El amor de Cristo nos constriñe. O sea, Dios tiene que alarnos las orejas, darnos unos grandes cocorrones. Así que dicen por aquí en Caracas. Allá en Carúpano dicen coco, un coco bien duro. Tiene que darnos para obligarnos a hacer su voluntad. Él respeta nuestro libre albedrío, y como nos ama, Él aprecia la respuesta voluntaria. El que sirve por obligación, no le queda otra cosa que hacer y lo hace. El Señor dice, tiene que decirlo cuando termine de hacer todo lo que le mandaron. Siervo inútil es, porque para eso es que es el esclavo. Pero si lo hace de buena voluntad, recompensa tendrá. Entonces, no todos somos siervos inútiles. Hay los que hacen la voluntad del Señor cabalmente y lo hacen por gratitud, por devoción en el corazón. Y eso tendrán recompensa. Entonces, oye, Dios no me puede obligar a mí a hacer su voluntad. Pero Él quiere una respuesta voluntaria del corazón. No solo por la grandeza de Él, por la autoridad de Él, sino por el amor de Él. Hemos sido amados. Él dio su Hijo. Y como decimos en el himno 262, en la última estrofa, al contemplar la cruz sangrienta, todo lo que dice allí: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Pablo llegó a Atenas. Era la escuela al aire libre, la cátedra al aire libre, el Areópago. Y él le dice: ustedes tienen allí muchos altares. Tienen uno que dice al Dios no conocido, por si acaso quedaba otro que no conocen, no se vaya a poner bravo con nosotros. Bueno, a ese Dios que ustedes no conocen es que yo les predico. Y ese Dios es el que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Él no necesita nada de nosotros. Hay algunas personas que creen que si dan a la causa de Dios, dan a la iglesia, dan al pastor, están dándole a Dios. Dios no está pidiendo eso. Él dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, algunas veces nosotros queremos sacar el cuerpo a nuestras responsabilidades y nuestras faltas, y creemos que Dios se va a contentar con que le demos algo, le demos dinero, le demos esto, le demos aquello. No, Él está buscando la respuesta de un corazón conquistado por su amor, y le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Heme aquí.
Ojalá que estas consideraciones nos lleven a eso, pues, y nos preparen el corazón para la cena del Señor mañana si el Señor no viene. Porque Él quiere que no nos olvidemos de Él, hacer esto en memoria de mí. Y uno tiene que ir a la cruz porque la muerte del Señor anunciáis en la cena del Señor, el partimiento del pan, y uno tiene que llegar allí donde Él murió, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, bueno, quería decir eso, pero no sé si tiene otras luces. Yo quería que el hermano Miguel respondiera, pero otro hermano estaba haciendo la pregunta ahí pero yo no debo seguir hablando. Eche adelante, hermano. ¿Que se acuerde de la pregunta o le dice? Don Fausto dijo que Jesús es tuyo. Usted dijo, en pocas palabras, hermano, lo que era la tranquilidad de ellos. La tranquilidad de los marineros. Ajá. No sé. Creo que la pregunta era ¿por qué ellos estaban tan tranquilos? Algo así fue. O sea, no me encuentro lo que ustedes han hecho, una suma de buenas dificultades. Sí, uno pudiese pensar, hermanos, que algo de lo impresionante de él no es tanto en Jonás. Yo no sé qué conocimientos tenían ellos de Jehová, del Dios de Jonás, pero les producía temor, y a tal punto que ellos trataron de no lanzarlo. Y creo que eso no fue tanto por Jonás, sino por el temor de él. Y lo digo porque en el momento que lo lanzan, ellos antes de lanzarlo, ellos elevan una oración al Señor. Si no nos haga cuidado de eso. Y eso nos ayuda, hermano, a nosotros a entender que Dios, el Dios que creemos, gracias al Señor por ello, Él en sí mismo, hermano, Él genera ese temor, como pasó con aquello, que ese temor produce hasta bendición en su siervo, como en el caso de Jonás. No lo querían hacer, lo hicieron porque no había sencillamente más remedio, pero ellos estaban respetando, entiendo, hermano, más que Jonás, era el temor a ese Dios que sabían que era lo que estaba pasando, y creo que eso lo vieron viendo en ellos. Pero quisiera, hermano, aprovechar un momentito y pensar en ese versículo 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. Y esto habla, hermano, de precisamente, estaba viendo ese contraste con lo que tratábamos de decir, de que él cuando se fue lo hizo por sus propios medios, con su pasaje, con sus recursos, pero ahora él entiende la dependencia del Señor. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Hay una frase que me ha gustado, la tengo en mi otra Biblia, que dice que cuando lo único que nos queda es Dios, nos damos cuenta que lo único que necesitamos es a Él. Y es parte, hermano, de esta gran verdad. Cuando sencillamente su alma desfallecía, ya no había más recursos, él se acordó del Señor. Y el Señor lo libró. Mire, y qué bueno estar en momentos como este, sobre todo para mí, que en Colombia no tenemos estos privilegios, tener estas reuniones, y uno se goza con el pueblo del Señor y todo, hermano, pero que nunca se nos olvide que la confianza debe estar en Él. Pase lo que pase, hermano, cuando mi alma desfallece, nos acordamos de Él. Que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene, y pase lo que pase, Él tiene el control de todo, pero hay momentos que se nos olvidan, y el Señor deja para que nosotros no se nos olvide que cuando nuestra alma desfallece, nos debemos acordar de Él. Llegó la hora. 2 años, igual ahora yo tengo en la asamblea, pedir disculpas por quizás la cantidad de hermanos que han venido y se nos ha hecho pequeño el local, pero estamos contentos, gozosos de ver a los siervos del Señor, los hermanos de la asamblea, y nos contenta en esta mañana grandemente ver el local, el movimiento por todos lados del culto de cada Señor, pero el espacio no da, pero el corazón del Señor nuestro sí se ha dicho. De manera que vamos a pedirle a un hermano que dé un himno y oración por el tan
decir que los que estamos en el entorno nos aprovechamos del ministerio. Pero demos gracias al Señor que el hermano Juan Carlos procura grabarnos, tenerlo una página de la asamblea donde verdaderamente podemos disfrutar, oír y aprender de estos estudios. Después de la comida, continuará a las 2 de la tarde con ministerio y predicación. En el papelito aparecen todo esto. Después de la almuerzo a las 2 de la tarde, de 2:15, la oración. Y de 2:15 a 3:40 va el ministerio, se compartirán con el siervo del Señor. Ya está la hora. De 2:15 a 3:40, ministerio. De 3:40 hasta las 4 hay una predicación del Evangelio y terminará con la comida, la cena de esta tarde. Entonces, para mañana entonces tenemos normal, el devocional a las 7:30, con desayuno, al Señor a las 10 de la mañana hasta las 11. De manera que tenemos un ministerio y almuerzo y finalizando mañana a las 12:30 después del almuerzo. Y hay una predicación también que aparece en el papelito a las 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, predicación del Evangelio. Pero ahorita entonces demos gracias al Señor con oración y disfrutemos de almuerzo. Del himno 462. Dice: de manera misteriosa suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. Vamos a hacerlo de pie para pensar. De manera misteriosa suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. parece que